Sean todos muy bienvenidos, es un gozo como siempre, es todo un privilegio el llegar hasta aquí todos los días, y no solo yo, sino todo este equipo maravilloso de personas. Hoy, más de 20 personas reunidas aquí para leer la Biblia. Ayer estábamos tratando un tema muy importante y hoy día es mucho más importante todavía, y así cada día vamos subiendo peldaños de importancia, ¿sí? Vamos subiendo, vamos trascendiendo y vamos pues aprendiendo, y en el camino aprendes tú también. Así que ese es nuestro mayor objetivo, nuestro logro a conseguir durante cada programa, que todos ustedes sean edificados de tal manera que mañana más tarde, cuando tengamos la necesidad, y eso va a suceder, podamos traer a manifestación todo esto que estamos aprendiendo. ¿Ve? Recuerden, estamos viviendo días muy significativos, como dijese ese señor, al que le gusta llamar a estos días o a estos eventos mayores que estamos registrando últimamente, puntos de inflexión. ¿Ve? Pero para la iglesia es un tiempo clave donde debería estar pensando en cómo, ¿ve?, hacer todo aquello que Jesús dijo que haríamos. Y no hay otra forma, no hay otra manera, sino a través, ante todo, primeramente, del estudio de la palabra. ¿Ve? Esta palabra, que ahora mismo es letra, tiene que posteriormente ser vivificada, y hacia allá vamos, ¿sí? Hacia allá vamos. La primera cosa que hemos de hacer: leer la Biblia, conocer la letra, y de ahí vamos avanzando, ¿sí? Bueno, entonces, rápidamente, ¿qué veíamos ayer? Ayer estábamos viendo todo lo que concernía a la construcción del templo. Exactamente, ayer vimos todo lo que tenía que ver con los adornos, los muebles, esos detalles, los ornamentos del templo. También estábamos viendo una pregunta al final que hacía referencia con todo aquello que a veces las personas dicen, que mira, ¿por qué tanto dinero se usa para el templo? Si ese dinero se pudiese usar para ayudar a los pobres, por ejemplo. Señores, en el Antiguo Testamento, este templo representaba a lo que más adelante iba a ser el templo de Dios, que ya no iba a ser hechura de hombres, no iba a ser piel de tejones, sino que iban a ser, ¿qué cosa? ¿Qué cosa iban a ser esos templos? Hechura de Dios. Y esos templos en la iglesia del Nuevo Testamento vienen o llegan a ser todos y cada uno de aquellos preordenados para ser santos. ¿Ve? Como dijo el apóstol Pablo, esos templos habían de ser santos. ¿Ve? Y Dios habita en lugares santos. Así que hacia allá vamos, hacia allá es que vamos a entender todo esto. Por eso esos detalles, esos muebles, esas cortinas, esos detallitos en metal, esos trabajos en bronce, en oro, era lo que iba a hacer Dios en nuestras vidas, ¿ve? Lo que nos iba a adornar, ¿ve? Y que iba a dejarle ver a todas las personas del mundo que en verdad éramos ese lugar santo en donde Dios estaría morando en estos últimos días, ¿sí? Imposible para creer para algunos, hasta para los científicos, pero oiga, eso es lo que va a pasar. Es increíble, claro, es increíble, pero no deja de ser lo que Dios prometió para nuestros días. Recuerden, hay un principio de la termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nosotros los seres humanos somos energía pura, ¿sí? Nosotros los cristianos somos energía pura que vamos a ser transformados. Hacia eso vamos, ¿sí? La transformación de nuestros cuerpos mortales. Humanamente el hombre lo quiere hacer a través del transhumanismo, ¿ve? Pero Dios ya tenía previsto cómo eso sería. Y cómo eso sería es que estamos descubriendo todos los días leyendo la Biblia, para que esto que ahora mismo es la mecánica se convierta en la dinámica, ¿ve?
de todo lo que estamos hablando. Bueno, pues vamos rápidamente a ver lo que vamos a hablar hoy. Hoy día vamos a hablar sobre la llegada del arca al templo. ¡Wow! ¡Qué tremendo acontecimiento! ¿Sí? Así que presta muchísima atención. Es una lectura imperdible. Pero siempre antes hemos de orar antes de comenzar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta lectura de hoy y por permitirnos estar juntos nuevamente aquí, todo este equipo maravilloso de personas para leer la Biblia. Ayúdanos tú, Señor. Necesitamos inspiración. Que en verdad podamos ser instrumento en tus manos para que tú sigas obrando en este mundo. Permite que aquellos que lleguen hasta este canal oigan palabra de vida. Señor Jesucristo, sea usted abriendo camino y amado Dios, te pedimos pues que nos des inspiración y orando siempre estamos en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Primera de Reyes, capítulo 8. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados y que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová.
Dedicación del templo. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre: ¿Cuánto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre? Bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres, cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío,
oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volviere a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los situaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de su pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos
en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo, Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, Tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová, nuestro Dios,
como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo, Israel, cada cosa en su tiempo. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová vuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días. Esto es por 14 días. Y al octavo día despidió al pueblo. Y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David, su padre, había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios de los tesoros de la casa de Dios. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo,
Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, ¿por qué todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos? Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, Estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por la causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Nuevamente somos pues más que favorecidos al leer la Biblia y poder ver estas verdades, estos acontecimientos, estos hechos que se registran por lo mismo que sí ocurrieron. Y nuevamente reiteramos, ocurrieron. No son producto de la imaginación de alguien muy creativo, todo lo que vemos en la Biblia, sino que son acontecimientos históricos que son narrados aquí a través de las crónicas, que por cierto detalla todo muy, pero muy al detalle, valga la redundancia, para que no se pierda nada de la historia de todo lo que aconteció en aquel entonces. ¿Qué vamos a reflexionar hoy? Hoy día vamos a ver, si puedes observar ahí, que hasta este punto, no sé si se acuerdan que en el arca habían 3 cosas. Si ustedes pueden hacer memoria, ¿sí? En lo que hemos visto anteriormente cuando hemos leído sobre el arca y sobre Israel. Habían 3 cosas en el arca del pacto.
estaban la vasija de oro que contenía el maná. Teníamos también la vara de Aarón que floreció. Y teníamos las tablas del pacto. Pero si tú prestaste mucha atención a lo que Salomón está narrando, o perdón, los cronistas están detallando en el capítulo 5 de Segunda de Crónicas, ahí dice que en el arca del pacto no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Eso quiero que lo tengas muy, pero muy presente, ¿sí? Tú dirás, pero oiga, ¿qué es lo que exactamente fue ese pacto? Para que recuerdes y bueno, para que ninguno ahí quede con dudas, vamos a leer lo que es exactamente ese pacto. Eso está en Éxodo 25, versículo 16. Y dice exactamente lo siguiente. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio, o sea, la evidencia de lo que está acordando Dios con Moisés, son estas tablas, que vienen a ser, pues, los 10 mandamientos. Que, por cierto, hasta este punto sabemos que de allí, pues, hay mucho más que solo 10 mandamientos, ¿no? Porque de estos mandamientos iniciales, pues, se desglosa todo lo que hoy día conocemos como la ley. Pero, ¿para qué te he dado todo ese recorrido histórico? Bueno, por lo simple que la pregunta sobre la cual vamos a reflexionar hoy tiene que ver exactamente con estas 2 tablas. Acabamos de oír a Salomón haciendo una tremenda oración, muy, pero muy significativa, extraordinarias las palabras que él detalla ahí y las razones por las cuales él cree que deberían de ser escuchado todo aquel que esté en determinada circunstancia o situación buscando auxilio, debería de mirar hacia el arca y Dios le debería de auxiliar, ¿sí? Eso está maravilloso. Pero aquí viene la cosa bonita, la cosa tremenda. La pregunta para hoy es, ¿por qué son tan importantes las tablas en el arca si sus palabras ya eran conocidas? Acabamos de leer algo en Éxodo y eso que acabamos de leer nos habla de que son un testimonio, ¿ve? Muchas veces la gente se olvida, a veces, por ejemplo, la Biblia, y cuando se tiene que enfrentar a cierta o tal situación en la vida, como se ha olvidado lo que está escrito en la Biblia, van y hacen como a ellos mejor les viniesen gana hacer. Y nos hace recordar lo que sucedía en el libro de, ¿se acuerdan? Allá cuando no había rey y la gente hacía lo que mejor le pareciese. ¿Se recuerdan o no? En el libro de Jueces, cuando no había alguien ahí que representase a Dios, el pueblo por lo regular hacía lo que mejor le viniese en gana hacer, lo que mejor les pareciese. Y hoy día la gente actúa así, sinceramente. Hay gente de iglesia que a veces, antes que hacer lo que es así, dice el Señor, hace lo que mejor le viniese en gana, lo que mejor le pareciera hacer. Entonces, la respuesta rápida, y por supuesto voy a hacer un comentario adicional, es que a pesar de que se conocía el contenido de las tablas o las palabras escritas en las tablas,
era importante tener ese testimonio, comprendiendo que no solamente, como te decía hace un rato, esto es parte de una fábula, sino que comprendiendo que esto es real. ¿Ve? Esto no es parte de una fábula. La fábula no se puede demostrar. Pero esto es real. Esto es evidente y tiene que haber evidencia de aquello. Hoy día existen muchos grupos religiosos que dicen, mira que por allá vino un ángel y le dio unas tablas de oro, no sé a quién. Y bueno, cuando tú vas a preguntar, ¿y dónde están las tablas de oro? Quisiéramos revisar el contenido, carbono 14, cosas por el estilo. No hay dichas tablas de oro. Pero aquí tenemos detalle tras detalle de lo que era esta arca y lo que contenía esta arca en el instante cuando Salomón lo está trasladando a este templo que Dios permitió que se construyese. Recuerda que ayer decíamos, oiga, pero ¿por qué tanto ornamento con el templo? ¿Y por qué se gasta todo ese dinero en un templo? Es que no solamente era un templo, era el templo del único y verdadero Dios, quien es dueño del oro y la plata, quien creó los cielos y la tierra. Y en ese templo, obviamente, el núcleo o aquello que iba a ser alrededor de lo cual Dios iba a estar, era, como siempre lo ha sido, que Dios va a estar donde esté su palabra. Y estas tablas eran el testimonio de su palabra. Mientras todos estemos allí alrededor de su palabra, se va a cumplir todo eso que está diciendo Salomón. A ver, déjenme regresar a Primera de Reyes, ¿sí? Y observar lo que está diciendo exactamente Salomón ahí, en el capítulo 8 de Primera de Reyes. Él viene y dice, a ver, en el versículo 58, ¿ve? O en el versículo 57, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres. Wow, se supone que está hablando de aquellos que en verdad pues estaban con Dios, ¿no? Y con quienes Dios estaba. No está hablando de los que la tierra se tragó, no está hablando de Nadab y Abiú, no está hablando de Coré, ni está hablando de todos estos revoltosos, ¿no? Ni está hablando de estos benjaminitas que fueron destruidos por causa de tan terrible mal que se había cometido en Israel, en Jueces 19, 20, 21. ¿Ve? No estaba hablando de ellos, obviamente, estaba hablando de aquellos que estaban ahí, con Dios y Dios con ellos. Dice, como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. Ojo con eso. Incline nuestro corazón hacia Él. ¿Cuántos harían esta petición hoy? ¿Ve? Porque si de verdad nuestro corazón estuviese inclinado hacia Él, no importa lo que esté pasando acá o lo que esté pasando allá, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el reino. ¿Ve? Por ahí pisaste algo que no debías pisar, tiraste algo que no debías de tirar, pero tú sigue para adelante, ¿ve? Mirando al Señor, arreglando todo y siguiendo para la meta, ¿ve? Hacia el supremo llamamiento que Dios nos hizo a cada uno de nosotros de manera individual desde antes de la fundación del mundo, ¿ve? Entonces, viene Salomón, dice, inclinemos nuestro corazón hacia Él, verso 58. Para que andemos en todos sus caminos. Wow. No hay forma de caminar en los caminos del Señor si no inclinamos nuestro corazón hacia Él. Por eso es imposible que las sectas que tienen su corazón hacia sus líderes o hacia sus Hottentottens o sus dioses independientemente a Dios, puedan en verdad andar en los caminos del Señor y menos guardar sus mandamientos, ¿ve? Sus estatutos y sus decretos. Eso tenlo por entendido, ¿ve?
No importa quién seas o cuán bueno seas. Si es que no es esto como se debe, si no es de esta manera como tú estás haciendo, hagas lo que hagas, no va a funcionar. Uno más uno es 2, señores. No, pues es que Jaimito dijo que 1 más 1 es 3 y lo más importante es su percepción de lo que él cree que es 1 más 1 y no el resultado al fin y al cabo. No fastidies, pues. 1 más 1 es 2. 2. Uses una calculadora Casio, una calculadora Yamaha, una calculadora Toshiba, una calculadora, qué sé yo, de qué marca, ¿ve? Radio Sharp, no sé, algo así. 1 más 1 es 2. Uses la calculadora de tu Android, uses la calculadora de tu dispositivo iOS, uses tu calculadora del computador, ya sea un Mac o un sistema de Intel o de AMD. 1 más 1 es 2. No lo que tú percibas que es 1 más 1. ¿Ve? Y hoy día la gente percibe que lo que están haciendo es bueno. Y yo me imagino que si Jesús estuviera delante de ustedes, les diría, pero ¿qué están diciendo, hombre? 1 más 1 es 2 y el único bueno es Dios. Y donde Dios esté, eso es bueno. ¿Ve? Y donde Dios está, pues nosotros vamos a andar en sus caminos, nosotros vamos a guardar sus mandamientos, nosotros vamos a guardar sus estatutos y sus decretos, ¿ve? Los cuales, escucha, por eso es importante las tablas ahí, los cuales mandó a nuestros padres. Por eso es que las tablas están ahí. Están allí porque Él le mandó que hiciesen eso a sus padres y se supone que ellos han de hacer igual también. Si no, no va a funcionar, señores. Si no, no va a funcionar. Eso es lo que va a suceder. Y solamente si eso sucede, van a suceder todas estas cosas que Salomón está diciendo, como por ejemplo aquí, donde dice, a ver. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos, ante todo, si tu pueblo, si tú eres pueblo de Dios, salieres en batalla contra tus enemigos por el camino que tú les mandes, dice Salomón a Dios, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, o sea, donde está tu palabra en sí, era un testimonio a la palabra de Dios. Y si tú volvieses a la palabra, ¿ve? Hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, el nombre de Dios, la palabra de Dios, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Si no, no va a funcionar. Esto es una ecuación, señores. La ecuación de Dios. Como te digo una vez más, trayendo eso que te hablaba hace un rato sobre la termodinámica, una de las leyes de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dios tiene que verse reflejado en ti y en mí, así como lo tenía que verse reflejado en estos hombres y mujeres en aquel entonces, quienes no podían estar quizás tanto tiempo sin pecar, pero era un tipo, era una figura, era una sombra de lo que vendría a ser después todo esto. Por eso es que en la misma Biblia, en el libro de Marcos, que ya lo vamos a leer pronto, dice, aún si comiésemos cosa mortífera no nos haría daño. ¿Por qué? Porque algo que no tiene nadie así nada más y que no existe en este mundo así de por sí, estaría en nosotros. La señal, el distintivo, ¿ve? Lo que nos haría diferentes, hijos e hijas de Dios, ¿ve? Podemos hacer errores, ciertamente, ¿ve? Pero vamos camino hacia la excelencia, hacia la perfección. Lo importante es no desviarte del camino, ¿ve? Enderezar los caminos y volver al Señor, ¿ve? Entonces, ¿por qué son importantes las tablas en el arca? Porque son el testimonio de la palabra de Dios. Y es lo que está en el lugar santísimo. El arca alberga ese testimonio, que al fin y al cabo es alrededor de donde está la presencia de Dios, ¿ve?
Dios está donde está su palabra. Dios y su palabra son exactamente lo mismo. Bueno, pues espero que esta pequeña explicación te esté siendo de mucha bendición. Pronto vienen más programas y más agregados a este canal que puedan ayudarte a entender de una manera mucho más elevada la Biblia, ¿sí? Y pronto, muy pronto viene ya nuestro otro grupo de lectores que son otro grupo, ¿sí? Que también van a participar, haciendo pues que la lectura de la Biblia, en especial el escuchar la Biblia hablada, sea pues algo maravilloso, ¿sí? Siempre vengan expectando encontrar algo nuevo, algo de parte de Dios. Dios es bueno, Dios, oiga, el día que usted deje de sorprenderse de Dios, yo no sé en qué anda usted, pero todos los días Dios nos muestra algo nuevo, ¿sí? Y nos hace quedar así como boquiabiertos, sorprendidos, anonadados, porque Dios es maravilloso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda siempre que si este programa está siendo de bendición para tu vida, puedes considerar hacer una ofrenda. Aquí arriba están las dos opciones locales para hacer eso, y de igual manera, si no quieres que se sepa quién eres y quieres colaborar de manera anónima, aquí al lado hay un número de cuenta en donde anónimamente puedes colaborar si eres local, ¿sí? Si quisieras hacerlo anónimamente desde otros países, bueno, si me escribes ya no sería anónimo, pero no hay problema. De alguna manera u otra te podemos hacer llegar el código CIF y otras cosas más para que lo puedas hacer. Pero, oiga, PayPal es una opción también que usted puede considerar usar si acaso es usted de otro país. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerden, todo esto que se hace es un costo, ¿sí? No es un gasto, es un costo. Gasto sería si acaso esto no sirviera, pero esto sirve, es vida. Le va a servir no solamente a usted, sino quizás a sus hijos y a sus nietos. Dios los bendiga. Recuerden que ayudándonos, nos ayudan a mantener nuestra opinión libre de cualquier influencia que no sea sino la palabra pura de Dios, ¿sí? Dios los bendiga, Dios los guarde. No nos queda más que invitarles a volver vez tras vez, día tras día, porque este programa es sin interrupción. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y lo más importante, que Él se convierta en una realidad en tu vida. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.